Hola, Dios te bendiga, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté sobre tu vida. Seguimos esta serie titulada El día de la ira de Dios y hoy estaremos bajo el tema El día del Señor está cerca. Según el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el primer capítulo y en el segundo, vamos a estar hablando en este día. El primer punto que quiero tocar es el siguiente. Arrebatamiento y segunda venida son lo mismo. En la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 7, dice: Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, Él le daría reposo a su iglesia de todas las tribulaciones que están pasando aquí en la tierra. En el versículo 10 dice: Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. En el capítulo 2, verso 1, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Quiero en esta parte establecer varios argumentos. El primero, Pablo está describiendo el mismo evento profético que es la manifestación del Señor, de la cual habla en su primera carta a los tesalonicenses. Él está hablando en esta segunda carta del arrebatamiento de la iglesia, al igual que en su primera carta. Solo que esta vez él usa la palabra venida en lugar de arrebatamiento. Pero de esa misma forma usa la palabra venida también en el capítulo 4, verso 15, en su primera carta. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que Pablo está igualando el día del arrebatamiento con su venida. Argumento 2. Es que algunos dicen, argumentando, que el arrebatamiento no se cuenta como venida de Jesucristo. Pero este argumento contradice la Biblia y las mismas palabras de Pablo citadas anteriormente en el capítulo 4, verso 15 de su primera carta. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo mismo estaba diciendo que seríamos arrebatados juntamente en el aire los que hubiéramos quedado vivos hasta el día de la venida del Señor. Es decir, que el arrebatamiento cuenta como la segunda y definitiva venida de Cristo. Argumento 3. Si tenemos que ser librados de las tribulaciones y que ser reunidos con el Señor Jesucristo, entonces significa que estaremos aquí en la tierra, no que vendremos con Cristo en las nubes. Cristo en su segunda venida aparecerá en el cielo con gran poder y gloria, y entonces nos juntaremos con Él en el aire. Ahora pasamos a otro punto, el punto número 2, y es el siguiente. El arrebatamiento ocurre después que el anticristo se manifieste. Pablo declara que el Señor mismo destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Eso está en el capítulo 2, verso 8 de su segunda carta a los tesalonicenses. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es en el mismo capítulo del verso 2 al 3. Es decir, que para que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, primero tiene que levantarse el anticristo. La enseñanza de que la iglesia es arrebatada antes que el anticristo se levante sería, según Pablo, engañar a la iglesia. Como ya demostramos, la venida de Cristo es el día en que la iglesia será arrebatada. En ese mismo día, el Señor, con el espíritu de su boca y su resplandor, matará al anticristo. Cuando dice en el capítulo 2, verso 7, que hasta que no sea quitado lo que lo detiene,
lo que detiene al anticristo de en medio, no se refiere al Espíritu Santo en la iglesia. Primero hay que ver el contexto. Pablo está en la época donde los judíos están sometidos al imperio romano. Y mientras existiera el poder de los César o emperadores romanos, no se podría levantar el anticristo como poder religioso. Pablo y los cristianos de la época sabían que cuando cayera el imperio romano se levantaría el anticristo. Por eso Pablo aclara: Cristo no vendrá hasta que se manifieste el anticristo. Solo después de su manifestación, Cristo vendrá. Siendo así, el próximo evento profético que ocurrirá es que la figura del anticristo se levantará y tomará el poder a nivel mundial, estableciendo un nuevo orden mundial con un gobierno religioso y político. Entonces tratará de dominar la economía mundial imponiendo su marca donde nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca en la mano o en la frente. Solo después de eso, dice Pablo, vendrá Cristo en las nubes con sus santos ángeles a buscar a su pueblo y a destruir a aquel inicuo, el hijo de perdición. Entonces seremos arrebatados en el aire y nos reuniremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Tercer punto que vamos a ver. Cuando venga Cristo. ¿Qué sucederá cuando venga el Señor? El Señor viene a pagar a cada uno según lo que hizo. A. El Señor pagará tribulación a los que atribulan a los justos o a los hijos de Dios. Todos ellos sufrirán eterna perdición. La Biblia declara que el impío morirá por su maldad y que cada cual moriría por su propio pecado. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 6. Porque Dios dice: la paga del pecado es muerte. Ahora, Dios también dice que su regalo es la vida eterna. Así, Dios exhorta a través del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados y guardare mis estatutos, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel 18, 21. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18, verso 32. Ahora, pero si el impío persiste en su camino y persiste en hacer maldad, rebelarse contra Dios y pecando, dice el Señor, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, verso 5. El otro punto, el punto B que vamos a ver. Dará salvación y vida eterna a sus escogidos. Eso es lo otro que sucederá cuando el Señor Jesucristo sea revelado y venga a buscar a su pueblo. Pablo declara en su segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 16, que a nosotros los que tenemos fe en la verdad, esto es en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 4, que Dios nos escogió en Cristo antes que Él fundara y creara este mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por tal motivo, Cristo no vendrá a condenar a sus escogidos, sino a salvar a sus escogidos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor se encargará mediante el Espíritu que seamos santificados
y por la fe en la verdad estaremos junto con Él. Cuando Cristo aparezca en las nubes, seremos consolados eternamente. Al fin nuestra esperanza nos alcanzará, porque tenemos esperanza de vida eterna, y Dios nos dará un futuro lleno de esperanza. Dios nos hará alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos exhorta a estar firmes y retener nuestra doctrina. Si eres un hijo de Dios, eres amado por Él y serás consolado porque tienes buena esperanza. Concluimos. Primero, la palabra arrebatamiento y venida, ambos son utilizadas por Pablo para referirse al mismo evento, la reunión de Cristo con su pueblo y la destrucción de los impíos. Segundo, la figura del anticristo está a punto de manifestarse. Tercero, la venida de Jesucristo está cerca y vendrá a rescatar a su pueblo y a destruir a aquel inicuo con el resplandor de su venida. Y sus seguidores sufrirán la perdición eterna. Cuarto, Cristo trae su galardón con Él para recompensar a sus hijos, dándoles la vida eterna. Que el Señor te bendiga y que la paz, la gracia y la misericordia de Él esté sobre tu vida.